Arqueomanía. El verano de 2023 trajo una vez más las excavaciones en Atapuerca. En cambio, en Orce, hacía 4 años que no se producía ninguna intervención arqueológica. La evolución humana tiene una estación ineludible en la península ibérica. Hoy nos ocuparemos de las últimas campañas de sus 2 lugares más emblemáticos. Cuaderno de campo de Atapuerca y Orce. Como cada verano, y son ya muchos años, Arqueomanía regresa a Atapuerca y lo hacemos con gran ilusión y capacidad de asombro. Ilusión ante el gran hallazgo por descubrir y asombro porque Atapuerca parece no acabarse nunca. Y este año, de hecho, se ha abierto un nuevo yacimiento, el Penal, que vamos a conocer. Los comienzos de la campaña de Atapuerca tenían este año un aliciente especial, un nuevo sitio que se une a los ya míticos de la Gran Dolina, la Galería o la Sima del Elefante. La excavación en el Penal, un yacimiento llamado así por las duras condiciones que vivieron los arqueólogos en el sondeo de 1992, iba a comenzar con muchas más incógnitas que certezas. ¿Cómo ha cambiado tu imaginario de lo que tú creías que era este paleolítico remoto hace 45 años y ahora? Absolutamente, ¿no? Cuando vine aquí con Emiliano y paseábamos por la trinchera, yo veía estos yacimientos como los asiáticos de Zhougoudian, antiguo Chukutien, y teníamos las mandíbulas que se ven encontrando en la cima de 200.000 años, y ahora tenemos un complejo desde 1.200.000 o 1.300.000 años hasta la actualidad. ¿Has cambiado la mirada de la actualidad sobre nuestra propia especie? A mí me ha ayudado mucho a pensar y a descubrir cómo nos hemos hecho humanos, ¿no? Porque precisamente es una cuestión que ahora estamos trabajando y estamos discutiendo, porque yo pienso que hemos de volcar todas estas experiencias en la construcción del futuro de nuestra especie. Para adaptarnos los humanos hemos desarrollado 2 grandes ámbitos, que son el lenguaje, y que desconocemos exactamente cómo, pero en mi opinión el género Homo ha tenido siempre capacidad de habla, y la tecnología, las capacidades de transformar el entorno para protegerse del mismo. Estamos desarrollando una teoría de la evolución social humana, ¿no? El TES, para explicar efectivamente cuáles son los mecanismos que explican el aumento de complejidad y de sociabilidad. Es una biotecnología evolutiva, en el sentido de que esta asociación de estos 3 factores son los que explican nuestra singularidad como humanos, ¿no? Biología, más lenguaje, más tecnología. Okay. Y aquí el nuevo yacimiento que estás abriendo. Ese yacimiento que yo siempre he querido mucho, ya hicimos hace 30 años unas secciones. Probablemente sea el último yacimiento que hayas abierto en Atapuerca. No habrá más. Siempre estaré ligado a este proyecto, pero ya hace falta caras nuevas. Las personas que hemos tenido responsabilidad durante tanto tiempo hemos de evitar contaminar el futuro de este proyecto. Elena Santos conoce a Atapuerca como un marinero al mar. Elena, nos encontramos en uno de los sitios míticos del yacimiento de Atapuerca, en medio de la trinchera, allí la Gran Dolina donde apareció Homo antecessor. Posiblemente estamos en lo que fuera en unos momentos antiguos la entrada de lo que es Gran Dolina, al otro lado. Se hizo en el 92 primero un sondeo que llamaban ellos norte-sur, que era siguiendo la misma pared que lo que nos encontramos en Dolina, Pared de la cueva esa antigua. pared de la cueva antigua, y para entender bien cómo iban todos los niveles y tener una relación con la otra parte de la casa, se hizo también un sondeo que llamaban este-oeste. ¿Por qué abrís este nuevo yacimiento del Penal? Queremos saber la relación que hay entre esta parte de Dolina o esta parte de la cueva Penal con lo que es el yacimiento de la Gran Dolina. Y como posiblemente fuera la entrada o muy cerca de la entrada, posiblemente aquí podemos encontrar un poco más de cómo vivían, el ecosistema que tenían, todo el conjunto de ese momento de Homo antecessor. Queremos entender un poquito qué es lo que hay de aquí, qué es lo que nos podemos encontrar, y queremos ver la continuidad, lo que puede tener y dar de sí este yacimiento. De momento vamos a bajar una pequeñita parte
intentando seguir todos los niveles para tener una correlación con lo que tenemos al otro lado de la trinchera. Y ya de lo que habéis podido prospectar en aquel momento y ahora habéis encontrado ya actividad humana. Se ha encontrado un canto de cuarcita muy bonito, muy similar a las herramientas que utilizaban ellos. La noticia la tenemos, aquí estuvieron. María Martinón Torres, directora del CENIE, está desarrollando una investigación que encadena el pasado con el futuro. Estos niveles, estos sedimentos se corresponderían con los niveles más bajos de la Gran Dolina. Estas secuencias creemos que estarían entre los 900.000 o los 700.000, es decir, podríamos estar excavando sedimentos que se corresponden con TD4, que tenía 900.000 años, TD5, incluso TD6, donde se encontraron los restos de Homo antecesor. Estaríamos cerca probablemente de la entrada de la cueva por la que entraron los sedimentos que rellenaron las cavidades, donde hemos encontrado pues, evidencia de vida en el Pleistoceno inferior dentro de la sierra. O sea que realmente pues, podemos prolongar o aumentar la información que tenemos de este tiempo. Ya sabemos lo que ha sido Atapuerca estos 40 años. Si yo te digo cierra los ojos, María, y dime cómo te gustaría ver Atapuerca dentro de 40 años, ¿cuál sería tu sueño? No sé, lo que estoy viendo ya era el sueño que tenía, que ocurriría en el futuro y está sucediendo ya. Y está sucediendo ya en el sentido de que no solo está cubriendo toda esa enciclopedia de la evolución humana, sino que a cada uno de esos capítulos añade más evidencia y lo hace por delante y por detrás, que el futuro ya ha llegado aquí. Es decir, ahora estoy viviendo un sueño que pensé que llegaría mucho más tarde y es un privilegio ser testigo de esta esplendidez ganada a pulso pues, por el trabajo de los codirectores y de Emiliano Aguirre, que han estado aquí creyendo en lo que esta tierra tenía que dar. Los directores de Atapuerca, Bermúdez de Castro, Carbonell y Arzuaga se acercan a la jubilación oficial, lo que no implica necesariamente un retiro de su actividad científica. Si yo te preguntara, tu visión de la evolución humana de ese José María joven de hace 40 años al de hoy, que sigue siendo joven pero con 40 años más, ¿cuáles serían las variaciones más importantes, más destacadas? Cuando vine aquí decía, bueno, ¿qué sabemos de la evolución humana? Por ejemplo, en Europa, ¿no? Y, bueno, pues sabemos muy poquito realmente, hasta que Atapuerca empieza a producir una cantidad de fósiles tremendo y entonces cambiamos completamente nuestra visión. El europeo se ha hecho más antiguo de lo que creíamos, ¿no? Efectivamente, es que pasamos, por ejemplo, de los 500.000 años, que era el dogma, límite, ¿no? Prácticamente el límite de más. Cuando llega Homo antecesor, las evidencias son consistentes. Hay fósiles humanos, cosa que antes no había, hay industria lítica, que te dicen, oye, no, efectivamente, la humanidad en Europa es bastante más antigua, estamos casi en 900.000 años. Y al cabo de unos años hemos pasado a más de 1 millón. ¿Qué es lo que hace a Atapuerca especial? ¿Por qué creemos que Atapuerca va a seguir brillando, verdad, con esa luz propia durante las próximas décadas? Pues yo creo que porque se ha trabajado de una manera muy organizada, con un proyecto científico claro y con un apoyo institucional muy importante prácticamente desde finales de los años 90, ¿no? La continuidad del trabajo en un yacimiento abierto de nuevo, que vuelve a ser excavado más de 3 décadas después, tiene que religar las informaciones del pasado con las del momento actual. Lo que estamos haciendo ahora es tratar primero de retomar donde lo dejaron, es decir, ver si somos capaces de ver lo que ellos vieron, descubrir esa estratigrafía, limpiarla y empezar a afinar y ver de qué manera, a partir de ese momento, podemos correlacionar con los depósitos de la Gran Dolina. Tenemos esos diarios, tenemos unas explicaciones muy explícitas de los hallazgos y dónde están, entonces ahora estamos tratando de continuar y quizá a partir de ese trabajo previo hecho plantearnos la manera de abordar este yacimiento. En el año 92, en esos primeros sondeos que se hicieron, se encontraron en torno a unas 10-12 piezas de industria lítica con una gran variedad de materias primas, es decir, tenemos sílex, tenemos cuarcita, tenemos también aparentemente pues, industria trabajando en la propia caliza. Son bastante, vamos a decir, rudimentarias o bastante sencillas, se encajarían dentro de lo que llamamos modo 1 y parece que en principio se relacionarían la mayoría de ellas con algunas de las herramientas que hemos encontrado en TD4, pero también es un yacimiento en el que hemos encontrado muy poca industria. Pero no descartamos que también pudieran corresponder a periodos o a poblaciones como las de Homo antecesor, algunas de ellas. En este momento exactamente estamos en el aire sobre literalmente la trinchera del ferrocarril, ese ferrocarril que se construyó a finales del siglo XIX. Nosotros lo que tratamos es de reconstruir esa conexión, ¿no? De alguna manera, el yacimiento de Penal es como la continuación de la Gran Dolina
al otro lado de la trinchera. En principio, la hipótesis con la que estamos trabajando y que parece quizá la que tiene más evidencia a favor es que estos niveles de penal se corresponderían con los niveles bajos de la Gran Dolina, es decir, estaríamos en Pleistoceno inferior. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Podríamos encontrarnos antecesor, porque sería Pleistoceno inferior, TD6. Sabemos que además hubo una ocupación relativamente intensa, ¿no? Tenemos realmente cientos de restos humanos de Homo antecesor y muchas piezas de industria lítica que hablan de su comportamiento, pero podríamos también encontrar evidencia de niveles un poquito inferiores de lo que se correspondería con TD5 y con el nivel de TD4 que estamos excavando también ahora al mismo tiempo dentro de la Gran Dolina. Parece razonable pensar que Penal y la Gran Dolina son dos partes de una misma cavidad, de un mismo sistema. Dos mitades que fueron separadas por el ferrocarril que abrió la trinchera más famosa del mundo. En la campaña de 2023 se esperaba llegar al nivel 7 de la Gran Dolina. Lo que hemos hecho hasta ayer ha sido buscar la superficie del nivel TD7. Estamos en el Pleistoceno inferior, que de hecho este cambio de polaridad es lo que en el 94 le da significancia al nivel TD6, que es el nivel inmediatamente que está por debajo, que es lo que demostraba las ocupaciones humanas en Europa de gran antigüedad. La inversión esa paleomagnética nos está indicando una cronología, también un cambio, sobre todo en las faunas. Empezamos a encontrar otro tipo de faunas, que se parecen mucho pero a las anteriores, sinceramente, pero hay un cambio respecto a las especies que nos encontraremos. Y entre esas especies está Homo antecesor, que es la especie de humano que nos encontramos en la Gran Dolina, en el Pleistoceno inferior. Restos humanos son los del nivel TD6 y hemos encontrado restos humanos de prácticamente todo el esqueleto. Abundan las piezas del tronco. Eso lo que nos está indicando es que hay una perfecta conservación de esos restos, ya que cuando hay una mala conservación son los primeros en desaparecer. Los huesos no suelen estar enteros, fueron objeto de canibalismo, entonces encontramos mucha fracturación para el consumo de la médula. En una zona donde no se encontraba el nivel TD7 y pasamos directamente al 6, con solo tocar un poquito, una pincelada, encontramos piezas de industria y encontramos lo que es un fragmento de cráneo humano. Probablemente estamos entre unos 900.000 años y 1 millón y poquito más. Una mano de hipopótamo nos muestra la potencia fosilífera del yacimiento. Para que haya un hipopótamo aquí, lo que no puede es helar las masas de agua durante el año. Entonces, esos lagos, esos charcos, nunca llegaban a helarse, porque si no el hipopótamo no habría podido vivir en él. Todo este paquete es TD8, pero TD8 está rellenando un nivel erosivo y aquí, si os fijáis, hay un cambio, esto ya es 7, hay un cambio de color, y estas arcillas, todas estas arcillas, ya son TD6, cubierto por TD7. Aquí TD7 sería esto es laminado, y estas arcillas con estas tinciones manganeso, estos nódulos de arcilla, esto ya contiene los fósiles de TD6, está justo aquí debajo. De hecho, probablemente, por ejemplo, este fósil, esto ya es TD6. Los restos de Homo antecesor vuelven a aflorar en la Gran Dolina. También lo hacen las herramientas que estos antiguos homininos emplearon para sus labores de carnicería. Debajo de nuestros pies está ya el techo, estamos acercándonos a TD6 y ahí sí que apareció un conjunto de industria importantísimo. Encontramos por primera vez en la secuencia de Atapuerca secuencias completas de talla. La variedad de instrumentos es todavía relativamente reducidas, la mayor parte son lascas de diferentes tamaños, medianos y pequeños, no grandes lascas. En algunos casos con retoques, es decir, con modificación de su filo para adecuarlos a un uso, con denticulados, alguna herradera, digamos, poca variabilidad, están mayoritariamente relacionados con la carnicería, pero también hemos encontrado el trabajo de la madera, en algún caso el trabajo de la piel, con lo cual refuerza un poco la idea que teníamos de la interpretación del conjunto como lugar de hábitat, digamos, con un cierto tiempo de ocupación. Cuando planteó la excavación de TD6, el sondeo, el 8 de julio aparecen centenares de restos de industria, de fauna y al final de los homínidos en TD6. Yo miro una cuadrícula de aquellas cuando decían que las poblaciones en Europa hace 1 millón de años no existían o eran ridículas. Y digo, hay pruebas empíricas de un apéndice de la península como la ibérica,
respecto a Europa hay esto, en 1 millón de años Europa estaba petado. En 1 millón de años Europa había ya decenas de miles de pobladores. No lo digo porque me lo he inventado o porque estoy en una corriente histórica determinada. Yo no puedo entender los palimpsestos de TD6 de 800 de 1 millón de años si en Europa no estuviera petado. Negar las evidencias no contribuye científicamente a aseverar teorías y líneas que no tienen ninguna base empírica bien construida. Atapuerca siempre nos sorprende. Tenemos la sensación de que cualquier gran descubrimiento puede estar aguardándonos detrás de cualquiera de sus cavidades. Me encuentro en estos momentos en la cima del Elefante. Aquí, el verano pasado, en el 2022, apareció una cara con una antigüedad increíble, de 1,2 millones de años. Sabemos que todavía hay sedimento algo más antiguo. Este año se ha vuelto a excavar, se está excavando en estos momentos. ¿Lograremos encontrar el resto de la cara o otros huesos de esas cronologías o más antiguas? La cima del Elefante es el yacimiento que ha producido los restos humanos más antiguos de Atapuerca con 1,4 millones de años. La campaña del año pasado dejó unos fragmentos de cráneo humano, una cara y algún diente que atrasaron la presencia humana en este lugar. Cuando aparece en el cuadro K29, yo llamo a la directora del yacimiento, que es Rosa Huguet, y ver su cara, pasarle a ella el fósil sin saber en ese momento qué tipo de fósil era, qué iba a ser, es un momento bastante emocionante. Es el momento, de hecho, más emocionante que yo recuerdo aquí. La importancia de este fósil es doble. Por un lado, es una cronología muy antigua, de las más antiguas que tenemos en Europa y sin duda en la península ibérica. Y por otro lado, que el resto que tenemos es una cara, es un fragmento de cara que nos ayudará a conocer cuál era el rostro de estos homínidos y conocer también cómo evolucionó la cara que tenemos actualmente. Gracias a ese fragmento, a esa cara, podremos investigar al menos, si no a qué especie pertenece, si es o no lo mismo que tenemos en la Gran Dolina. Es decir, la pregunta ¿es esto también Homo antecesor? Esta mayor antigüedad deja una pregunta insoslayable. ¿De qué especie estamos hablando? ¿De Homo erectus? Las edades y los rasgos anatómicos de los nuevos hallazgos inducen al equipo de Atapuerca a considerar la presencia de una especie hasta ahora no vista por aquí: el Homo erectus. En 2023, en niveles inferiores al año pasado, esto es, más antiguos, se ha obtenido un canto de cuarzo, lo que confirma la actividad antrópica de los homininos de Atapuerca hace 1,4 millones de años. Nosotros estamos ahora mismo excavando el nivel 7, en el que el año pasado apareció el resto del homínido. Y ahora hemos ampliado la superficie, estamos bajando toda la pendiente. Se ve muy claramente la diferencia, ¿no?, de niveles, la paleosuperficie es completamente diferente. Lo que es evidente es que tiene que ser más antiguo, porque en ese 9 estábamos a 1,2, claro, pues entonces aquí probablemente estaríamos alrededor de 1,3, quizás hasta 1,4. Tenemos el fósil, tenemos las características que nos pueda indicar el fósil sobre las poblaciones humanas y tal, pero es que lo tenemos en asociación con marcas de corte, con poca preindustrialítica, es decir, tenemos un contexto arqueológico ocupacional, digamos, de esa época que hay que sacarle partido, ¿no? En cuanto al fósil, pues tenemos la suerte de poder comparar con las poblaciones más importantes para hablar de quiénes son y dónde vienen, que es antecesor, es decir, precisamente un fósil que conserva la cara, teniendo la singularidad de la cara moderna que tenemos en la Gran Dolina, pues yo creo que eso es una oportunidad, pero hay que contextualizarlo con la fauna, con el comportamiento, con la geología, para poder decir si son eventos diferentes o no. Hará 1,5 millones de años los primeros homínidos ya habitaron la península casi por completo, como demuestra pues, la existencia de yacimientos tan alejados como el de Atapuerca en Burgos y el de Orce en el norte de Granada, donde me encuentro en este momento. Nuestros pasos, tras la huella de aquellos primeros pobladores, nos llevan desde los paisajes de encina de Atapuerca hasta la España árida, cubierta por estos espartos que suponen un vivo contraste botánico y climático.
Barranco León es probablemente la imagen más característica de Orce, esa que ha llevado a muchos a comparar estos yacimientos con los de Olduvai en Tanzania. Aquí se han encontrado centenares de piezas de industria lítica, de herramientas hechas por los homininos con una antigüedad cercana al 1,5 millones de años. También se ha documentado la presencia humana a través de restos fósiles, concretamente de un diente infantil. Barranco León es además un yacimiento en el que se pueden ver muy bien las oscilaciones del clima antiguo. Al otro lado de Barranco León se encuentra Barranco del Paso, un yacimiento que ha vuelto a ser sondeado esta campaña. Sus cronologías pueden alcanzar 1,8 millones de años. El profesor José Gibert ya trabajó aquí en la década de los 90. El llamado Barranco de los Conejos, con una cronología probablemente similar, también ha sido objeto de estudios preliminares esta campaña. Queremos profundizar sobre todo en aspectos cronológicos porque se sospecha que están entre Dimanisi, hace 1.800.000 años en Georgia, y Bentamicena, con 1.600.000, es lo que la fauna nos está indicando, pero necesitamos indicadores mucho más precisos de la cronología y también para establecer el contexto ecológico en el cual se acumularon estos dos momentos, el momento Barranco de los Conejos y Barranco del Paso. Consolidar in situ los fósiles de grandes animales no es una tarea fácil. Son incisivos superiores de mamut meridional y en este caso tienen 1,3 millones de años. Siempre aparecen los huesos muy imbricados unos con otros, son niveles muy ricos. Ha aparecido este año una cabeza de caballo, o lo que parece una cabeza de caballo espectacular. Sí, es un individuo de la especie Susembornensis y data también de 1,3 millones de años. Es muy interesante ese hallazgo porque es el cráneo completo más grande que se ha encontrado de esa especie, que todavía está un poco en estudio por la falta de fósiles. Y justo aquí pues vamos a tener un ejemplar completo de cráneo. Un cráneo ya espectacular por su estado de conservación y aparte pues podría ser el más antiguo de Europa de esta especie. Sí, correcto. ¿Qué útiles hay encontrado de la presencia humana en esta época, de 1,3 millones de años? Hay mucha presencia de industria lítica, sobre todo bueno, percutores, lascas y este año que hemos encontrado a la joya de la corona, que es una pieza, se llama un esferoide, es una tipología que no se suele dar mucho aquí en Europa, es una cronología muy antigua, de modo 1, oldubayense. Los esferoides son un tipo de industria lítica que ha entrado de lleno en las discusiones científicas. En el ámbito euromediterráneo se han obtenido estas piezas en los yacimientos israelíes de Ubedilla y Kesem. En África son frecuentes en cronologías muy antiguas. Los conocíamos en Barranco León, sabíamos que los humanos que vivieron en Barranco León tenían esa capacidad para planificar que denota esa configuración tan perfecta que tienen los esferoides, pero también sabemos en la actualidad que no era un tipo de talla que es fruto de un momento, sino que tiene una cierta continuidad, al menos en el sur de la península ibérica. ¿Cómo crees tú que lo hacían? Porque no es un tema de talla fácil. ¿Y para qué serviría? Porque para golpear parece que no. Lo primero que tenían que hacer nuestros antepasados era elegir un buen nódulo de materia prima. En segundo lugar, precisar cada golpe y en qué orden se van a dar para conseguir este elemento tan singular. Y en ese sentido hay que resaltar las capacidades neurológicas y las capacidades psicomotrices que tenían nuestros antepasados. Algo que hasta ahora se pensaba que se alcanzaba con el hachelense, con las hachas de mano, con los bifaces, y que ahora sabemos que se alcanza en un momento anterior. Parece que estaban más enfocados al tratamiento, al procesado de vegetales. Sabemos mucho sobre cómo se procesaban los cadáveres de los animales de los cuales se alimentaban nuestros antepasados, pero muy poco sobre el consumo de vegetales. Estamos en la senda de conocer mucho más sobre la complejidad de la alimentación de nuestros antepasados. Si hay un yacimiento mítico en Orce es Bentamicena. Aquí se excavaron en 1982
los restos humanos más antiguos de Occidente, restos que continúan sin ser claramente reconocidos por la comunidad científica. Quizá las nuevas tecnologías permitan refrendar los análisis de proteínas que en su día hizo el doctor García Olivares. Tal vez las nuevas técnicas de escaneo permitan resolver las dudas sobre su anatomía. Muy cerca del corte 3 está Venta Micena 4, que este año ha vuelto a ser excavada. Hemos encontrado una gran cantidad de fauna extinta. Me interesa mucho, ya sé que estáis estudiándolo, la tecnología hoy, la ciencia lo permite, que me compares clima y tipo de vegetación y paisaje entre, por ejemplo, Venta Micena, 1,6, Fuente Nueva, 1,3 o Barranco del León, 1,4. Apenas han pasado 200.000 años entre uno y otro. ¿Era el mismo paisaje, era el mismo clima o hay cambios profundos? Hay cambios muy significativos, sobre todo entre Venta Micena y los otros dos yacimientos. Nosotros no hemos encontrado aquí, en el corte en el que nos situamos, evidencias de actividad humana. ¿Qué ocurre en el momento Venta Micena? Los taxones vegetales que predominan son de tipo herbáceo. Efedra, artemisia, la masa arbórea se reduce de manera muy significativa, mientras que en Barranco León, sobre todo, el clima es mucho más húmedo, mucho más cálido, por tanto la vegetación es también más densa. Hace 1,6 millones de años había un clima frío, por tanto, Exacto. seco, ¿no? Frío y seco en términos relativos, sobre todo si lo comparamos con Barranco León. Eso provocaba que la productividad primaria, la que viene dada por la cobertura vegetal, fuese más baja, y eso en principio parece un impedimento para la presencia humana. Hay menos comida y hay menos biomasa. Exacto, hay menos comida, pero también es interesante porque convirtió a este lugar en un foco de atracción. Esto era uno de los pocos lugares donde había agua dulce, donde los animales corrían el tremendo riesgo de ir a beber, sobre todo los herbívoros. Tenemos que entender que Venta Micena es extensísima y la tenemos que considerar un paleopaisaje con distintos puntos, con distintas características y que llevaban a cabo distintas funcionalidades, y que los animales, pues en algunos vivían, en otros se alimentaban, y allí donde se alimentaban también podían morir, que es lo que interpretamos que ocurrió aquí en Venta Micena 4. Dejamos el mundo de hace más de 1 millón de años para regresar siquiera un momento a Atapuerca. Allí, los trabajos sobre preneandertales y neandertales han seguido su curso en galería, fantasma y estatuas. Incluso, el ya muy cercano Neolítico es objeto de estudio en el portalón de la Cueva Mayor. Pero esas son otras historias que veremos en próximas entregas de Arqueomanía.